Hola y bienvenida al podcast de Arte en Femenino. Este proyecto lo empecé hace un par de años y nunca lo continué. Hoy lo voy a retomar, lo estoy retomando y quiero justo empezar por volver a grabar este piloto en la calidad que quiero que esté el programa. Y bueno, vamos a empezar de nuevo. Y pues muchas gracias por estar aquí. Entonces, bueno, les quiero dar la introducción a este programa sobre lo que vamos a estar platicando. También contarte que este es un proyecto que comienza con una cuenta de Instagram con el mismo nombre, de Arte en Femenino. Y ahí estoy compartiendo semanalmente información de vida y obra de mujeres artistas a lo largo de la historia. Seguramente tú vienes de ahí y no te quiero marear diciéndote lo mismo, que ya sabes, pero pues bueno, eh, el contenido de este podcast va más allá de la divulgación de artistas, es más bien el porqué de lo que hago. Aquí queremos desaprender y reaprender todo lo que hemos escuchado sobre el arte y tratar de asimilar el hecho de que la historia que nos han contado es una historia con una mirada sesgada, una mirada masculina, blanca, occidental y heterosexual. El primer paso es darnos cuenta de esto y empezar a adoptar esta nueva perspectiva que busca explicaciones y se hace preguntas. Creo que ese es el verdadero objetivo de este proyecto en general, el empezar a ver las cosas en otra escala y darnos cuenta de que, como dijo nuestra feminista setentera favorita Kate Millett, lo personal es político. Claro que ella lo dijo en otro contexto, pero pues que es más personal que el arte y que es más político que el arte. Pero bueno, para aterrizar un poco la cosa, pero sin spoilearte nada, te cuento que en este podcast vamos a hablar de cómo fue que se formaron los movimientos de vanguardia, hablar específicamente de historias de mujeres artistas, de los museos, del famosísimo término de la musa, el arte clásico y de muchos temas más, de todo desde un enfoque más crítico y apreciativo de lo que es la perspectiva de género. Y también me interesaría mucho saber si tienen algún interés en particular de un tema que quisieras que platicáramos por aquí, porque, bueno, el arte y la historia del arte, por más profundos, estéticos y emocionales que pueden llegar a ser y que definitivamente son, también tienen que reconocerse como una herramienta política y de poder. Y si entendemos esta parte del arte que es justo la materialización del contexto que lo rodea, la representación pictórica de lo que estaba pasando, podemos aprender muchas cosas. Y bueno, después de esta disque breve introducción, vamos a entrar de lleno a este primer capítulo de Arte en Femenino que se llama ¿Dónde están las mujeres en el arte? Y quiero contextualizar un poco contándote que esta pregunta en realidad se respondió y realmente se preguntó por primera vez hace menos de 50 años por la profesora e historiadora del arte Linda Nochlin, quien pues se cuestionó esto siendo aún estudiante de la universidad y al no conseguir una respuesta, ella dedica su vida académica a hacerlo, a estudiarlo. Y esta historiadora tiene una tesis titulada ¿Por qué no ha habido grandes mujeres artistas? Y te voy a leer un pedacito del escrito. Abro comillas. En el campo de la historia del arte, el punto de vista del hombre blanco occidental, inconscientemente aceptado como el punto de vista del historiador del arte, puede resultar y resulta de hecho inadecuado no solamente al considerar cuestiones morales y éticas o por su elitismo, sino por razones únicamente intelectuales. Y con esto Linda Nochlin expone justo el fracaso de la academia en la historia del arte y realmente en la historia en general, desde esta incapacidad estructural de reconocer la arrogancia conceptual y esta ingenuidad metahistórica que ha perpetuado un sistema de valores y hace intruso a quien no cumple con los requisitos situacionales y de privilegio que son el no ser hombre o blanco en el norte global. Y creo que no es solo una cuestión interpretativa y de narrativa, sino que este mismo sistema ideológico se replica de manera individual y por lo tanto colectiva e inconsciente por artistas y por círculos creativos de la sociedad a través del tiempo, así como en muchos otros contextos y disciplinas, ¿no? Y lo vemos muy claro con, por ejemplo, cómo podría ser una mujer artista, entre comillas, en el siglo XVII. Y digo entre comillas porque para poder pintar siendo mujer en ese entonces, solo tenías de dos sopas. Una ser hija de un padre artista y poder así aprender en su taller, o nacer en una familia burguesa y pues en este caso el tener una hija significaba tener un objeto de intercambio para poder expandir tu riqueza, tus tierras, lo que significaba tener acceso a la pintura,
a la escritura y a la música, entre otras cosas, con el único fin de ser un mejor partido. Estas habilidades eran meramente decorativas para la mujer y existían en función a tu familia y a tus pretendientes. Caterina van Gemesen, por ejemplo, fue una artista del Renacimiento flamenco que nació en 1528 y es la primera mujer artista documentada en Flandes y una de las primeras en Europa, además de ser la primera persona que se retrató a sí misma pintando. Hizo un autorretrato con un lienzo enfrente de ella y pues con un pincel en mano, haciendo la pionera de este tipo de autorretratos y dejándonos más que claro que ella lo hacía. Ella fue justamente hija del pintor Jan Sanders van Gemesen y justo gracias a esto fue que pudo ser un aprendiz junto a las contrapartes masculinas del taller de su padre. Porque la gran diferencia del desarrollo artístico para el hombre es que una vez que éste mostrara interés y capacidad, era mandado a vivir con un maestro de quien aprendería hasta cumplir los 16 años, que es entonces a los 16 años que pueden nombrarse como artistas y trabajar en cargos. Catarina fue patrocinada, es decir, contratada, junto con su padre para ser pintores de corte para la reina María de Hungría, que en ese tiempo pues, actuaba de regente en los Países Bajos, y trabajaba ella pintando retratos y cuadros religiosos de los cuales se conservan 10, o más bien se reconocen bajo su nombre 10 porque estaban firmados por ella. Y como seguramente ya te diste cuenta, justo su talento y su formación como artista eran muy reconocidos y valorados por la sociedad. Pero cuando Catarina van Gemesen contrajo matrimonio en 1554, tuvo que dejar la pintura y a partir de ese año ya no se encuentran registros de trabajos pictóricos de su parte. Y este era el pero de la artista mujer en la edad moderna. Una vez que se casaba, por un lado estaba cumpliendo el cometido del por qué siquiera aprender a hacer estas cosas, y por otro el matrimonio, el tener hijos y el cuidado de su esposo se volvía su prioridad incuestionable. Y realmente este discurso se va diluyendo a través del tiempo, pero todavía es tiempo que no se pierde esta idea inicial de que la mujer, en relación con el matrimonio y la vida familiar y doméstica, es un contrario a una mujer activamente laboralmente activa o profesionalmente activa, ¿no? Y partiendo de este punto, te voy a compartir otra idea de Linda Nochlin de la que habla en su tesis. Abro comillas. En el momento en que todas las disciplinas adquieren más conciencia de sí mismas y de la naturaleza de sus suposiciones, tal y como se manifiestan en los lenguajes mismos y en las estructuras de los diversos campos académicos, la aceptación sin crítica de lo que es, como natural, puede resultar intelectualmente fatal. Cierro comillas. Y es que justo podemos escuchar esta narrativa en casos familiares o incluso en la ficción, en películas, series, y justo interpretarlos como historias y cuestiones meramente dependientes del contexto. Nuestra primera reacción de pronto es pensar, pues es que así era antes. Pero estas son las dinámicas que tenemos que reconocer como sistemas. Esta acción de relegar a la mujer a una trama específica y de manera exclusiva implica una dominación masculina en el papel creativo o protagonista y no solamente en el arte. Y es esto solo un punto de una larga lista de injusticias sociales que, justo como menciona Linda Nochlin en su tesis, se convierten en distorsiones intelectuales, las cuales deben de ser superadas y corregidas para, en el caso de la historia, alcanzar una visión más adecuada y precisa de ella. Entonces así podríamos reconocer los factores como la falta de acceso a la educación, sea por tu posición social o tu relación familiar con artistas, el matrimonio y la maternidad como obstáculos sistemáticos de este contexto. Y si nos ubicamos en la época de la Edad Contemporánea, o sea, de 1789 para acá, las leyes, las reglas y las costumbres que oprimen a la mujer desde el siglo XV se van transformando en estereotipos, en características fisiológicas y psicológicas como razón de una supuesta pasividad femenina, los roles de género, nuevos esquemas aparecen y todo este conjunto de factores vuelve a definir a la mujer con un papel específico y claro que el mundo artístico no es la excepción. Si nos preguntamos por grandes artistas mujeres y llegamos a la conclusión de que no las hubo, es declarar que la grandeza artística es propia del sexo masculino, como si fuera algo propio de características biológicas. Y es que si te pregunto por 5 artistas hombres, incluso si no eres alguien apasionado por el arte o la historia del arte, me podrías dar 10. 4 ya tienes con las puras tortugas ninjas.
Miguel Ángel, Rafael, Leonardo y Donatello. Luego suenan nombres como Andy Warhol, Diego Rivera, Van Gogh, Dalí, Picasso, Caravaggio. Y si te pregunto por 5 mujeres artistas, ¿quién sigue después de Frida Kahlo? Artemisa Gentileschi, Remedios Varo, Hilma af Klint, Hildegarda von Bingen, Clara Peters, Maruja Mayo, Lavinia Fontana, Lee Krasner, Mary Cassatt, Dorothea Tanning, representantes del arte medieval, el Renacimiento, el arte barroco, el impresionismo, el expresionismo abstracto, el surrealismo, el arte contemporáneo, siempre han estado ahí. Hablar de las mujeres en el arte es muy importante, pero también es solo un primer paso, y no tiene caso hacerlo sin reconocer primero que su ausencia en los libros de la historia, en los museos y en el contenido de nuestras clases de arte se debe al sexismo, la misoginia y el machismo estructural de nuestra sociedad. No podemos creernos el cuento de que no existieron o dejar pasar como cualquier cosa el no había muchas. La historia que nos han contado y jurado como historia universal está muy lejos de serlo. Y la historia se va escribiendo y reescribiendo y hay algo muy emocionante en esto y es que nos falta una mitad de la historia por conocer. También hay algo muy importante que quiero aclarar porque existe una reacción a este tema que cree que incluir a las mujeres de la historia del arte en los museos y en los libros es quitar a los hombres. Y aunque no te voy a negar que en mi opinión estaríamos mejor sin unos cuantos, em, espero que haya quedado claro que ese no es el punto. Si llegaste hasta acá, te quiero agradecer muchísimo por escuchar. La verdad es que este tema es complejo y tal vez este episodio fue un poco denso, pero espero que te haya dejado algo, aunque sean preguntas o respuestas. Este fue el piloto del podcast de Arte en Femenino. Yo soy Sofía Peña y nos escuchamos muy pronto.